E aí, futebolista? Hoje a gente vai ver esse vídeo aqui da visão de um argentino sobre o porquê que o Brasil tem o melhor futebol da América Latina. Vamos ver o que ele vai dizer sobre. Desde su creación en 1960, el campeonato, al igual que otros de su tipo, ha servido para consagrar a un campeón entre todos los campeones de la región, debido a que los 5 clubes más ganadores del certamen son equipos argentinos y Aqui a gente pode ver que ele cita, né? Só os times argentinos estão na lista dos maiores campeões. Isso porque eu acho que até ele vai falar no vídeo. Na década de 70, 80, os brasileiros não davam muito valor a Libertadores, principalmente os times de São Paulo. O Campeonato Paulista era mais fácil de ser disputado do que a Libertadores, porque era mais competitivo, mais leal, né? Até hoje em dia, quando tem futebol na Argentina, nos outros países aqui em volta, é clima de Libertadores, é porradaria e tudo mais. Então vamos ver o que ele vai falar, eu acho que vai ter isso no vídeo. uruguayos, podríamos afirmar que históricamente el torneo desde su creación fue en su mayoría dominado por conjuntos de estos países. Sin embargo, durante la última década, el fútbol brasileño no solo ha equiparado la balanza, sino que parece haber sacado una ventaja tan considerable con respecto a sus demás competidores, É, que la aqui faz muito tempo, né? Não sei se vocês lembram, tinha um comercial da Amanco lá, que os argentinos zoavam o brasileiro pela diferença na quantidade de Libertadores. E agora a gente já tá ali, ó, alcançamos. Mas por que que isso aconteceu? Vamos ver aqui no vídeo. Copa Libertadores ha caído en la supremacía absoluta por parte Olha, nos últimos anos só deu BR na Libertadores. de los equipos del Brasileirao. De las últimas 15 ediciones del torneo internacional de clubes más importantes de Sudamérica, solo 4 campeones han sido equipos no brasileños. Y si repasamos todos los clubes que alcanzaron instancias decisivas como en las semifinales del torneo, la situación es aún menos favorable con los hispanohablantes, pues de los últimos 24 semifinalistas, 16 fueron equipos brasileños. Nossa, esse é um número muito alto. O Brasil realmente está dominando a Libertadores. Es evidente que el fútbol de Brasil ha instaurado una especie de reinado en la Copa Libertadores y se ha posicionado en un escalón que actualmente parece inalcanzable para sus países vecinos. Vocês param pra imaginar que a gente tá com o Neymar aqui no Brasil, o Lucas, o Oscar. É assim, o Memphis é coisa de Champions League. E quando a gente olha pros países aqui em volta, não tem mais essa competição. Então hoje em dia é mais plausível falar que a Copa do Brasil é mais disputada que a própria Libertadores. Pero exactamente, ¿cómo? ¿Cómo es que Brasil se ha convertido en la liga más poderosa del continente entero y se ha apoderado del fútbol de la región? O más simple para que nos quede bonita la introducción, ¿cómo es que Brasil se apoderó de Sudamérica? Bien, pues para empezar a hablar de la supremacía brasileña en el fútbol sudamericano, debemos remontarnos a los inicios del fútbol internacional en el continente, específicamente al lapso de tiempo cuando de 30 ediciones realizadas, los brasileños solo ostentaban 5 Copas Libertadores. Nossa, isso aqui é surreal. Imagina que das 30 primeiras, a gente só tinha 5 títulos. E assim, ó, as duas primeiras foram times, né, que não tem nem o que falar sobre, era o Santos do Pelé. Flamengo de 81 ali, um timaço também. Pero cargaba con un éxito bastante escaso a nivel continental. Luego del bicampeonato del Santos de Pelé en la primera década del torneo, solo Cruzeiro en 1976 se había alzado con la Copa Libertadores. Este paupérrimo desempeño brasileño se explicaba desde el bajo nivel del fútbol de Brasil, pues considerando que para antes de los años 90 ya eran el país con más copas del mundo, así como un fútbol que albergaba a É, a gente tem aqui, ó, muitas dessa, hein? distintos futbolistas históricos, yo diría que no exactamente. En cambio, existe una teoría más aceptada a los escasos triunfos en la Copa Libertadores por parte de los equipos de la verde amarela, y sería el poco interés que el torneo generaba en suelo brasileño. Luego de que el Santos de Pelé se proclamara bicampeón continental en el año 63, la Copa Libertadores de 1966 sería la primera edición del torneo que se jugaría sin clubes de Brasil. La razón de la ausencia de los lusohablantes se suele afirmar que fue el primer gran cambio que sufrió la competición, la aceptación de los subcampeones nacionales de los países Muito sudamericanos bem y por editado o vídeo, hein? consiguiente el incremento de los partidos, los viajes y la complejización del calendario. Una serie de cambios que los clubes de fútbol de Brasil pues no estaban dispuestos a aceptar debido a la baja rentabilidad que les producía. Aqui ele fala da baixa rentabilidade, né? Além disso, a gente sempre tentou copiar o modelo da Europa em todos os campeonatos aqui. Mas é muito mais custoso para um brasileiro viajar, sei lá, para a ponta da Argentina, lá no Ushuaia, do que um europeu, por exemplo. Qual que é a distância maior que tem? Seria entre Portugal e Rússia. Mas de quanto em quanto tempo um time de Portugal enfrenta um da Rússia? É muito raro essas ocasiões.
Então, aqui pro brasileiro é custoso, demorado e não pagava bem na época. Então, por que disputar a Libertadores? Não fazia muito sentido mesmo. La Copa. Por su parte, las ediciones de 1969 y 1970 también sufrieron la ausencia de los brasileños básicamente por los mismos motivos, no ser una prioridad e incluso haberse convertido en una competencia contraproducente. Las primeras 2 décadas de la Copa Libertadores se realizaron en un contexto en el que el fútbol sudamericano solía emplear una violencia desmedida. Las peleas y las graves lesiones eran el É o que eu falei aí, né? Era pura pancadaria. Então imagina, né? Você, como ali um diretor de clube, mandaria seus jogadores pra quebrar a perna num outro país? Não faz sentido, né? E ainda mais que era a época de ouro do Brasil nas Copas, né? pan de cada día en el torneo. Incluso en los años 80, la estrella del Flamengo, Zico, narró cómo un futbolista del Cobreloa jugó la Nossa. tercera final con una piedra Mano, isso aqui é muito louco. Imagina lá, você tá jogando teu jogo e vem um cara com uma pedra te ameaçando no meio da partida. Porra, é surreal. en la mano. La violencia ejercida en los inicios del torneo llevó a que para la Libertadores del 70 los brasileños no se presentaran a la competencia continental porque preferían prepararse y llegar enteros al campeonato mundial que terminarían ganando en México. Ou seja, não fazia sentido ir pra Libertadores porque o jogador ia se lesionar e não ia disputar a Copa do Mundo. E o que você prefere ganhar, se você fosse jogador? Uma Copa do Mundo ou a Libertadores? Aí fica difícil, né? Para los brasileños era un torneo que les representaba viajes larguísimos y É isso que a gente caros, já tinha un alto falado. riesgo de lesiones serias y todo eso por premios relativamente bajos. De hecho, el trofeo continental les resultaba tan irrelevante en materia económica que clubes como el Santos priorizaban sus giras en Europa, o sea, partidos amistosos, antes que la Aí, imagina o nível, até um amistoso pagava mais que a Libertadores. competición de clubes más importante de Sudamérica. Para la década de los 80, con las reformas y la relevancia que 81 teve aquele jogo polêmico em Flamengo e Galo. Esse dá o que falar até hoje. adquirió la Copa Intercontinental, un torneo que se vendía como aquel que definía a un campeón del mundo. Flamengo! Flamengo! Campeão mundial interclubes do Japão! El fútbol de Brasil comenzó a mirar de manera distinta al torneo continental, aunque no sería hasta los años 90 cuando el fútbol comenzó a evolucionar tanto a nivel de comportamiento en el campo como a nivel comercial, que los clubes de fútbol de Brasil comenzaron a reunir más triunfos. Si antes en 30 años de competencia los clubes brasileños se habían alzado con 5 Libertadores, ahora en los años 90 superaron su marca con 6 Libertadores en menos de 10 años. Ou seja, quando o Brasil resolveu dar importância pro torneio, a gente começou a ganhar um monte. E tá sendo assim até hoje, hein? O jejum da Argentina tá grande, vou falar pra vocês, hein? 2006 fue un año clave en la supremacía brasileña Esa do actual, Inter y aquí en es que en una 2006 fue, época en que los gastos de traslado se redujeron, la burbuja económica del fútbol se infló Na opinião de vocês, em 2006, o que foi mais difícil pro Inter? Ganhar a Libertadores ou o Mundial contra o Barcelona? Do Ronaldinho, tá? y la violencia exagerada cesó. Bueno, esta última, más o menos. El deporte brasileño optimizó su competencia interna A violência chega a quase ser uma identidade da Libertadores, né? O jogo contra a Argentina, por exemplo, a gente sabe que vai ter pancadaria ou catimba quando eles estão ganhando, né? con la creación del Brasileirao como actualmente lo conocemos. Históricamente, especialmente en el siglo XX, el sistema para Vascão aí, definir ó. al campeón nacional de Brasil siempre se caracterizó por el desorden absoluto. Los Inclusive, daí depois veio convites para o Mundial, né? Que bem polêmico de 2000, que um certo time ganhou aí. formatos variaban de un año al otro y el número de participantes rara vez se repetía. De hecho, existieron ediciones en las que para encontrar a un campeón nacional participaron 94 clubes y otras temporadas que llegaron a albergar hasta 116. Essa Copa João Avelange aí de 2000 foi uma gambiarra gigantesca. Mas 2004 também teve um outro rolê assim que o Brasileirão teve muito mais jogos. Acho que o Santos foi campeão e o Atlético foi em segundo. Equipos. Cabe resaltar que estas ediciones en su mayoría se realizaban bajo el formato de Copa. La llegada del nuevo milenio también significó la llegada del orden al fútbol de Brasil y se instauró una modalidad que incrementó la competitividad del fútbol brasileño, el formato liga. O formato de liga trouxe mais competitividade, mas também manteve certos times ganhando por muito tempo, né? Quando era no formato de Copa, tinha uns times, digamos, menores que conseguiam chegar pelo menos à final, né, do brasileiro. Hoje em dia é muito difícil um time fora do eixo, digamos, ser o campeão.
Desde el año 2001, el Brasileirao comenzó a disputarse bajo un formato que premiaba la regularidad del club campeón a lo largo de toda la temporada. Y fue específicamente en el año 2006 cuando el torneo brasileño se estandarizó y tomó su forma actual. Una liga conformada por 20 equipos en la que se enfrentan todos contra todos a partidos de ida y vuelta, y el que sume la mayor cantidad de puntos es declarado campeón nacional. Por supuesto, esta nueva modalidad influyó de manera directa en la competitividad del fútbol brasileño, pues sumándole 4 descensos por temporada. Isso aqui assusta no brasileiro, né? Porque nos campeonatos em volta aqui na América Latina não é desse jeito. La primera división del fútbol de Brasil se convirtió en una competencia que no da respiro, en la que todos los equipos están en constante competencia por algo, ya sea por coronarse campeón, clasificar a torneos internacionales o no descender. Tipo, no ano todo são só dois times que não disputam nada basicamente, que é quem fica em 15º e 16º ali. O resto disputa título, classificação, rebaixamento. Ah, sí, y encima de acuerdo a tu posición te dan más o menos dinero. De hecho, es tan Ainda tem isso, competitiva né? la Serie A brasileña que cuenta con un detalle bastante curioso, y es que a raíz de la ampliación de cupos para los torneos internacionales establecida por Conmebol en el año 2016, solo 2 clubes se quedan en la Eso ya. intrascendencia absoluta en la Liga de Brasil. hacen A nada. una liga sumamente competitiva se suma un factor clave en el superdesarrollo del fútbol de Brasil, y es la relevancia del deporte en el territorio. La cultura Esse time do Corinthians ali, ó, teve uma arrancada que foi brincadeira, hein? fútbol del país es una de las más impresionantes a nivel mundial. El balompié genera un interés tan masivo que naturalmente ha contribuido a la dominancia del fútbol brasileño en la región sudamericana. Las diversas aficiones de los clubes de Brasil no solo son de las más apasionadas y por lo tanto más demandantes y exigentes del continente, A gente é exigente mesmo, né? Jogador ruim não se cria aqui por muito tempo. Todo mundo quer ver o seu time no topo, né? del mundo entero. El fútbol brasileño o la nación en general se caracteriza por la pasión y el masivo interés que genera el deporte en el territorio, lo que da pie a una particularidad propia del fútbol de Brasil. En el país amazónico existen hasta 12 clubes considerados Hoje em dia tem umas discussões sobre esses 12 aqui, né? Eu acho que tem uns times de fora que poderiam entrar. Principalmente os que ganharam títulos internacionais recentes, né? O Atlético Paranaense foi um desses. Tá na segunda divisão agora, né? Por incompetência. Assim como o Grêmio e o Inter caíram recentemente também por pura incompetência. grandes. Una característica del fútbol brasileño que E desses 12 aqui é muito louco, né? Saber que, tipo, só o São Paulo não foi rebaixado ainda. Até o Santos, que era. Tinha como podemos falar, uma glória em cima disso, acabou tendo descenso. difícilmente se repite en otros países. Contar con tantos clubes grandes o lo que es sinónimo mediáticos no solo crea partidos de altísimo nivel todos los fines de semana, sino que además también genera una liga sumamente interesante desde el espectáculo, la cual reúne miles de personas tanto en los estadios como detrás de los televisores. ¿Y qué existe detrás de todo acontecimiento que genera una gran cantidad de público? Pues sí, dinero. La suma de distintos factores como la competitividad y el orden que vive la liga brasileña junto al gigantesco interés que genera el deporte en la nación, más el hecho de que ya de por sí Brasil no es solo una de las economías más poderosas Até aqui o vídeo tá muito bom, hein? Não sei se vocês concordam, mas eu tô achando muito bom. de América Latina, sino que Mais poderosa da América Latina, né? Assim, o que não significa muita coisa também, mas... es directamente una de las economías más poderosas del mundo entero, ha propiciado el ecosistema perfecto para que la inversión en el fútbol brasileño sea con diferencia la mejor de Conmebol. O que não dá pra negar é que o futebol é uma paixão do brasileiro, né? E também é uma oportunidade de subir de vida, assim. Se você nasceu no interior, por exemplo, e vira jogador, você vai mudar não só a tua vida, como a da tua família, da família da sua família, de outras gerações. Então, tem os dois lados. Tem o lado da paixão, que a gente brasileiro gosta muito de futebol, e também tem esse lado de subir financeiramente e socioeconomicamente também, né? La diferencia de dinero que genera y moviliza el fútbol brasileño con respecto al resto de Sudamérica es un E daí aqui também cai, né, aquela sina, né? Por que que jogador ganha mais que médico? Porque jogador vende mais. factor fundamental para entender su nuevo reinado en la Copa Libertadores. Los gastos en salario, el valor de las plantillas y las ventas de jugadores al viejo continente convierten al fútbol de Brasil en un medio que opera prácticamente como un mercado europeo. Aqui no Brasil também, né, os clubes em si têm costume de ser formadores de jogadores, né?
Então pega ali um molequinho da base, ele vai pro profissional e logo é vendido por muita grana. E lá na Europa é o contrário, né? Eles são os clubes que normalmente só compram. Por exemplo, Real Madrid, PSG, City, essas coisas assim. Sus antiguos competidores como el fútbol argentino y uruguayo han decaído considerablemente, especialmente el fútbol argentino, el cual se ha empobrecido tanto a nivel competitivo, administrativo y económico. El fútbol de Brasil ha O futebol da Argentina caiu, mas não foi tanto assim, né? Agora, se tratando do Uruguai, por exemplo, faz tempo que a gente não vê um time com uma grande relevância numa final ali que até chegaram, né? Mas que a gente, tipo, tenha medo deles, vamos dizer assim, né? prosperado a un nivel que actualmente parece inalcanzable. El Brasileirao, como era de esperarse, es la liga sudamericana que más ingresos genera por la venta de sus derechos de transmisión. Entre el año 2019 y el 2024, solo la TV pública pagó cerca de $1.000 millones por la transmisión de los partidos de la liga brasileña. Estas colosales cantidades de dinero que mueve el fútbol de Brasil crea situaciones particulares como que, por ejemplo, en el 2019, el Flamengo recibió cerca de $55 millones por sus derechos de TV, mientras que, según lo declarado por el vicepresidente de la Liga Profesional de Fútbol Argentino, Cristian Malaspina, todo el fútbol argentino recibió en el 2021 cerca de 43 millones por el mismo concepto. Si no me expliqué bien, básicamente en el 2019 el Flamengo cobró más que toda la Liga Argentina por los derechos de TV en el 2021. El dinero E isso no final é o que faz a diferença para ter times competitivos, né? O dinheiro. que se mueve en el fútbol de Brasil ha repercutido directamente en los premios por campeonar las principales competencias brasileñas, las cuales ejemplifican de manera más clara, si se puede, la gigantesca brecha que existe entre el país de la verde amarela y la región sudamericana. Ganar la Copa de Brasil le suma al campeón cerca de $14 millones, y si contamos todo lo recaudado por pasar todas las fases, el campeón de la Copa de Brasil termina embolsando cerca de $23 millones. Su competidor más cercano en la Copa Libertadores, es decir, de nuevo Argentina, entrega por ganar la Copa de su país cerca de $140.000. Nossa, isso é uma diferença absurda. Esto es 166 veces menos el monto que gana el campeón de la Copa de Brasil. La brecha de Brasil con respecto a su más cercano perseguidor es tan exagerada que solo el ganador del torneo paulista, la Copa Estadual que erige a un campeón solo de la ciudad de Sao Paulo, recibiría más dinero que el campeón nacional de Argentina. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu comentário aqui sobre o que você tá achando. Las sumas de dinero que entregan los torneos brasileños es tal que la Conmebol tuvo que realizar una serie de cambios a los premios de sus competencias internacionales para que estas no caigan en el desprestigio y la desidia por parte de los clubes de fútbol de Brasil. Desde el 2015 en adelante, la Copa Libertadores ha incrementado de manera progresiva la cantidad de dinero entregada y ha logrado en el 2024 finalmente convertirse en la competencia que más dinero entrega del continente. Actualmente el premio por ganar la Copa Libertadores es de $23 millones, pero claro, esto sin contar las ganancias adicionales por partidos ganados y fases superadas. Este incremento económico que ha traído consigo la Copa Libertadores le ha sumado a la gloria deportiva que ya de por sí conlleva hacerse con el trofeo. Mas um paralelo também é que nós brasileiros antigamente tínhamos o sonho de ganhar o Mundial quando o nosso clube chegava à final da Libertadores e vencia, né? Hoje em dia continua no sonho, porque é muito difícil competir com os europeus. Recentemente o Palmeiras teve a chance, né, mas acabou desperdiçando. O Flamengo jogou muito bem contra o Liverpool também, perdeu assim no detalhe. Mas o último que conseguiu de verdade fazer uma bela partida e dependeu do seu goleiro foi o Corinthians, né, que se sagrou campeão mundial. También una fortuna codiciada por los clubes de fútbol de Brasil, por lo que este parece ser tan solo el inicio de la supremacía brasileña en el torneo de clubes más importante del continente. É isso. Vão lá, se inscrevam muito no canal desse cara que o conteúdo é muito bom e o espanhol dá pra entender tranquilamente, né? Também se inscreva aqui no meu canal, hein? Não se esqueça de ativar o sininho. Tô começando um canal novo, então vamos lá, futebolista. Obrigado por assistir até aqui.